Bueno, continuando con el libro de La Maga Morgana y el Fuego de la Venganza, vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama El Anillo de la Traición. Vamos a ver. Bueno, el Anillo de la Traición. Dice, la sangre chorreaba por sus dedos, trazando extraños dibujos, senderos que pintaban su piel clara hasta derramarse en el aire, pero las gotas nunca llegaban a tocar el suelo. Quedaban sostenidas por una fuerza intangible, mientras los últimos rayos de su postrero día refulgían con una luz irreal. La sangre no era suya, era sangre de rey, del soberano más grande que había conocido esa tierra, cuyo nombre resonaría como el eco a través del tiempo de 1000 generaciones. Arturo Pendragón. Aquel nombre escapó de sus labios de forma huidiza, mientras a sus pies su hermano agonizaba lentamente, vestido con una armadura quebrada a modo de mortaja. Una espada traicionera emergía de su pecho. Su rostro estaba desfigurado por un dolor inconmensurable. Sus mejillas hundidas exhibían la palidez mortecina de quien respira por última vez. No era el joven audaz que conocía, sino un hombre vencido por los años, por el desánimo y la amargura. Había perdido cuanto amaba, todas las guerras libradas, todo el sufrimiento y los sacrificios. De aquello no quedaba más que polvo arrastrado por el viento. ¿Por qué acudes a mí, hermana, en esta hora miserable? La increpó el rey apenas sin aliento. Al igual que los cuervos, solo respondes al hedor de la carne moribunda. Tómala, es tuya. Nada puede hacer ya, sino abrazar la derrota y la muerte. Sus manos nudosas, agitadas por un temblor incontrolable, todavía pretendían custodiar la espada mística. Morgana se estremeció ante el poder de esa hoja que refulgía, ebria de magia, tras beber la sangre más sagrada, la de su propia estirpe. Al lado del rey, mecido entre la hierba salpicada de carmesí, yacía un joven caballero, de oscura panoplia y marmóreo semblante. Sus ojos inmóviles todavía se alzaban al cielo, congelados en un último y orgulloso desafío. Su rostro era tan hermoso en la muerte, había tanta perfección en ese gesto inánime. Cada uno de sus rasgos le resultaba familiar. Era tan parecido a ella que bien podría haber sido su propio hijo. Atrapada por su belleza inerte, Morgana se inclinó sobre él y besó sus labios fríos. En ese momento su nombre llenó sus oídos con la violencia de 1000 tormentas, tan atronador que no pudo escucharlo. Morgana, una mujer pronunciaba su nombre. Era una llamada templada, pero también poseía la firmeza de quien arrodilla a plebeyos, nobles y reyes por igual. Sus ojos, sin embargo, no podían ver más que el rostro macilento de su hermano, moribundo en una loma escarlata. Esa visión funesta
se aferraba a ella con fiereza, conmoviendo con crueldad sus entrañas, resistiéndose a desaparecer. Haciendo un esfuerzo por apartarse de ese presagio, Morgana desvió la vista a un lado. No se hallaba en lo alto de una colina, sino acomodada en el banco de piedra de un cortejador. Al otro lado de la ventana, más allá de los tejados y de la muralla, el cielo estaba plomizo y descargaba sobre el mundo una llovizna que anunciaba el final del verano. Morgana se miró las manos, las mismas que había visto manchadas con la sangre de su hermano, solo que ya no veía en ellas ríos carmesís, sino un destello verde y áureo. Era un anillo de oro labrado, pequeño y hermoso, con una piedra engarzada. Reconoció su fulgor. Era una esmeralda tallada en forma plana, como una diminuta moneda. No había magia en él. Morgana estaba segura de ello. Sin embargo, otra fuerza poderosa lo impregnaba. Era el halo del destino palpitando como un corazón desbocado. Era el anillo que Ginebra le había entregado. Es tanto lo que os debo, hermana, le aseguró ella. Vuestra presencia aquí ha sido una bendición para todos. Ergida con elegancia en el banco opuesto del cortejador, Ginebra encarnaba todos los atributos de la belleza. Era una perfecta suma de virtudes. La llamaba hermana, en una muestra de afecto que se adelantaba a los acontecimientos, pues todavía no se había desposado con su hermano Arturo, pero desde el principio le había ofrecido un sincero cariño fraternal a Morgana, y Morgana había terminado encontrando en ella una amiga, algo que jamás había esperado tener. Es más de una faceta. En más de una faceta, Ginebra le recordaba poderosamente a Margarita, aquella novicia con la que compartió su estancia en el convento. Era una creyente devota y entregada a Dios, solícita como todas las doncellas que había conocido, dispuesta a agradar y complacida de obedecer. Pero Ginebra no la despreciaba, al contrario, la apreciaba tal y como era. No era ninguna chiquilla cándida, sabía muy bien cómo funcionaba el mundo con sus luces y sus sombras. Tras superar los prejuicios iniciales, Morgana descubrió que bajo su puritanismo y esa disposición servicial había una voluntad forjada en hierro. Ginebra no se conformaba con aceptar su lugar, reservado a una dama. Era la única descendiente del rey Leodegrance, legítima heredera del trono y de todas sus tierras. No había nacido para someterse, sino para gobernar, lo que había hecho junto a su padre durante años después de la muerte de su madre. En esa rebeldía, Morgana había encontrado a un alma pareja, pero mientras ella se enfrentaba de forma abierta y furiosa a sus ataduras, Ginebra actuaba con inteligencia y conseguía mucho más de forma sutil y velada. Con sonrisas y halagos hacía creer a los demás que ella los servía, cuando eran ellos los que atacaban sus deseos. Morgana se dio cuenta enseguida de que tenía mucho que aprender de ella. No tardaron en congeniar. Ginebra había encontrado a una compañera de corazón tan indomable como el suyo. Permitidme que ciñe el anillo a vuestro dedo, le rogó ella, con la destreza de quien viste joyas a menudo. Ginebra tomó su mano y deslizó el oro y la esmeralda por el índice hasta que la joya quedó encajada a la perfección. Que este regalo selle la amistad que nos une,
pronunció de forma solemne: que nunca se rompa el lazo entre nosotros. Así sea, contestó Morgana, y recibió con alegría su cálido abrazo. Ginebra olía a primavera. Su cabello parecía bendecido por el sol, y era suave como el terciopelo. No pudo evitar preguntarse a qué olería ella: a muerte y a cadáver, a azufre y veneno. En la suerte de pequeña corte que Ginebra tutelaba en Carojais, ella era la única mujer que la trataba con sincero afecto y no con miedo. A su paso, Morgana percibía las miradas esquivas que censuraban sus ropajes de color azabache. Escuchaba los susurros que hablaban de su impía ausencia en las misas, de sus costumbres paganas como recoger hierbas y observar las estrellas. En el tiempo que llevaba ahí, Morgana había prestado auxilio a mucha gente: hombres, mujeres, ancianas y niños, de cualquier clase y condición. Las noticias sobre la prodigiosa recuperación del sobrino del rey corrieron como el viento. Pronto se sucedieron la visita disimulada a su alcoba en medio de la noche, tal y como le ocurría a Aymir en el Monte Negro. La temían a ella y a sus métodos, que atribuían a la nigromancia y otras artes oscuras, pero acudían desesperadas a su puerta cuanto temían por sus vidas o las de sus allegados. Cuando el sol se ponía, la buscaban como a una luz en la negrura. Por el día renegaban de su oscura presencia. Ginebra estaba al tanto de esos recelos y no se cansaba de recordar que Morgana había crecido en un convento, que nadie mejor que las monjas sabían atender a los heridos y los enfermos, y que lo hacían bajo la gracia de Dios. Si hubiera sabido cuántas veces estuvo tentada de proporcionar en sus pócimas un final punzante en vez de la salvación, una pizca más de semillas de manzana o de hojas de tejo hubiera bastado. En tus manos está otorgar la vida o la muerte, solía advertirle a Aymir. Casi siempre un mismo remedio puede prolongar el aliento o arrebatarlo en un instante. La trataría Ginebra con el mismo cariño si hubiera podido leer sus pensamientos. Le estrecharía con esa ternura si supiera cuánto le placía jugar con la muerte. Fuera como fuese, era mucho lo que Morgana le debía. Gracias a ella gozaba de una vida nueva y sus días en Gore ya eran recuerdos pasados. En la luminosa Carojais había vuelto a sentir lo que era la felicidad, y en sus cálidas noches había encontrado el gozo primordial del amor en brazos de Gralens. Quiero contaros algo que todavía no sabe nadie, le anunció de pronto Morgana. Ginebra la miró desconcertada, intentando adivinar de qué se trataba. Se arrodilló ante ella y la tomó de las manos con dulzura. Sabéis bien que podéis confiar en mí, le dijo. Cualquier cosa que os ocurra, yo siempre estaré a vuestro lado, os lo prometo. Morgana inspiró. Hasta entonces jamás había tenido una amiga. Ninguna otra mujer se había interesado jamás por conocer sus inquietudes. Percibía que en esa entrega también había un riesgo nuevo. Al abrir su corazón quedaba expuesta más vulnerable que nunca. Pero Gralens le había demostrado que el riesgo merecía la pena, y alentada por la firme promesa que su futura hermana le había hecho, tomó una de sus manos y la llevó hasta su vientre.
Al notar el ligero abultamiento que ocultaba el vestido, Ginebra se quedó sin habla. En primavera seré madre, le susurró Morgana, develando su más íntimo secreto. Gralens ignoraba que sus encuentros furtivos habían dado fruto. Unas semanas después de Pentecostés, las tropas habían partido hacia el sur para responder a una incursión. Gralens capitaneaba una tropa de camelerts, a la que se unieron las fuerzas que acompañaban a Arturo. Ahora el estío llegaba a su fin y cada día Morgana esperaba con mayor impaciencia ver a lo lejos en el camino los gallardetes de Leopardo regresando triunfantes tras la campaña. Muchas veces Ginebra la había acompañado, aguardando con el mismo anhelo a su prometido y a su primo, al que también adoraba. Ahora, todavía embargada por la sorpresa, no terminaba de encontrar la forma de expresar sus emociones. «El Señor os ha bendecido», dijo finalmente, con los ojos humedecidos. «No sabéis cuánto me alegro por vos, y estoy segura de que esta buena nueva también traerá mucha felicidad a Arturo». De pronto, una sombra enturbió su júbilo. Su sonrisa se desvaneció como el sol tras una nube y demasiado tarde Morgana supo que había cometido un grave error. Ginebra mantuvo las formas, sabía muy bien cómo hacerlo, pero Morgana la conocía lo suficiente para saber que nada escapaba a su perspicacia. Se había dado cuenta de que había pasado demasiado tiempo sin ver a su esposo, Urien, teniendo en cuenta lo incipiente de su estado. Y había algo más. En los ojos de su amiga vio prenderse de pronto el fuego de la envidia porque ella estaba encinta, y aquel era un deseo que llevaba fuertemente arraigado en su corazón. No era la primera vez que Morgana veía la chispa de los celos de Ginebra. Ya había ocurrido en otra ocasión, en la tienda de Gralets, cuando ambas velaban su cuerpo herido por la lisa. «Un día también gozaréis de esta dicha, os lo prometo», afirmó Morgana, tomándola de ambas manos para consolarla. Nada más terminar de pronunciar esas palabras, le asaltó la certeza de que tal cosa jamás ocurriría y de que la promesa que acababa de hacer con tanta ligereza era tan falsa como la que Ginebra le había hecho a ella. Espíritus de luz se deslizaban arriba y abajo sobre sus papados en baile alocado y feliz que tenía como propósito arrancarla del mundo de los sueños. Finalmente consiguieron su logro. Morgana abrió los ojos y quedó deslumbrada por el brillo que se filtraba por la estrecha ventana de su alcoba. Su único rayo penetraba en la oscura estancia y le rozaba el rostro. Pero no solo la luz tocaba sus mejillas, también una mano cálida, hecha para la guerra y al mismo tiempo capaz de regalar las más suaves caricias. Enseguida Morgana percibió el aroma a cuero y a caballo, a sangre y a sudor de batalla. Gralens murmuró. La luz del sol centellaba sobre sus cabellos, creando una aureola sobre su cabeza. Él le puso un dedo en los labios para prevenirla de hablar en voz alta, y luego la silenció con un beso. «Hemos llegado al alba, pero no he podido evitar adelantar a los demás para venir a verte», le explicó en un susurro, muy cerca de su boca, pero enseguida buscó de nuevo sus labios. En el ardor de sus besos, Morgana supo cuánto la había echado de menos, y
A duras penas logró contenerlo riendo. Será mejor que te vayas. A estas horas las sirvientas vienen a despertarme. De pronto él la miró con gesto serio. Su temor a que los descubrieran había desaparecido, y Morgana comprendió, sin necesidad de que él dijera nada, que en aquella campaña había visto la muerte más cerca que nunca. Nuevas señales se habían sumado a las viejas en su rostro. Sus ojos mostraban un hastío nuevo en él. Ya no le importaban las leyes de los hombres ni de los dioses. Tan solo sería fiel a sí mismo y a ella. Que los demás conozcan mi amor, no me esconderé más, declaró con firmeza. Podemos cruzar el mar y empezar una nueva vida juntos, Morgana, donde nadie conozca nuestro origen. En las tierras de Bretaña, la menor, muchos reyes admitirán gustosos en sus filas a una espada como la mía. Aquella propuesta aceró su corazón. ¿En verdad sería posible algo así? ¿Podrían amarse un día en total libertad sin tener que vivir su amor en las sombras? Tengo algo que contarte, le dijo ella al oído, embargada por la emoción y la impaciencia de desvelarle las nuevas. Ahora no, le dijo él, desnudándose su peto de cuero. Dímelo más tarde. Sin esperar su respuesta, se despojó de sus ropas y se introdujo con ella bajo las mantas del lecho. Encendido por el deseo, Morgana lo recibió con tanta alegría que olvidó toda prudencia, sintiéndose incapaz de negarse sus caricias. Se hallaba tan azorada que apenas percibió que Grandlens se había dejado la puerta entreabierta. Tan ardiente era su frenesí que no fue capaz de sentir vergüenza cuando vio unas faldas abrirse paso hasta el interior de su estancia. Me negaba a creer que fuera cierto. Oyó que decía una voz lejana como un sueño. Nunca pensé que podrías traicionarnos de esta forma. Como fustigado por el látigo, Grandlens se separó de ella y palideció al ver a solo unos pasos, hierática y solemne como un juez del Apocalipsis, a su prima Ginebra. Desnudo, todavía sudoroso y jadeante por el encuentro, recibió una bofetada que le arrebató el aliento. Consideraos muerto si esto llega en algún momento a oídos de mi padre. ¿Acaso habéis pensado en la desgracia que esto podría traernos? Lo reprendió la hija del rey con los labios temblorosos, iracunda. Por un instante, los ojos de Grandlens se llenaron de indignación, y Morgana esperó escuchar las palabras que él había jurado pronunciar si eran descubiertos. El caballero abrió los labios, pero ningún sonido escapó de ellos. Creía que erais un hombre de honor, primo, un caballero gentil y sincero, escupió ella con la voz colmada de una decepción inconmensurable. Mas os vale huir ahora mismo de aquí antes de que el rey conozca esa traición. Tomad vuestras armas y vuestro caballo, abandonad esta tierra sin demora y no regreséis jamás. Para mí ya estáis muerto. Su voz tenía la fuerza de una sentencia divina, y Grandlens bajó la mirada, asumiendo la culpa. La vergüenza había pisoteado todo amago de rebeldía. Morgana esperó en vano cruzarse con su mirada. Su mano tampoco se alzó hacia ella para hacerla partícipe de su destierro. En ese momento comprendió que una vez más el mundo se había desmoronado sobre su cabeza. ¿No vas a defenderte?, inquirió mortalmente, asaetada en el corazón. ¿Qué hay de nuestro sueño de una nueva vida? Ginebra tiene razón. Este amor nunca debió tener lugar, asumió, hundido en la más profunda de las derrotas. No merezco otra cosa que el destierro, y no quiero arrastraros a esta deshonra.
Incapaz de creerlo, Morgana se puso de pie, todavía cubierta por sus ropas de cama, y se llevó la mano al vientre. Faltó poco para decir lo que Gralens no sabía, pero se mordió a tiempo los labios con tanta fuerza que de ellos brotó la sangre. El caballero recogió sus ropas y, sin atreverse a mirarla a los ojos, abandonó la estancia. En cuanto se hallaron solas, Ginebra cerró la puerta y dirigió una mirada acusadora hacia ella. En cuanto a vos, bruja abominable, pagaréis por esto, la amenazó. Os acogí como a una hermana en mi casa, os brindé todo mi afecto, y me hicisteis creer que éramos amigas, cuando me estabais traicionando, seduciendo a mi dulce primo con hechizos, haciéndolo partícipe de vuestra lujuria. La digna hija de Leodegrance había perdido toda templanza. Su mano temblaba, pugnando por tomarle los cabellos y arrastrarla por el suelo. Morgana no se dejó amedrar por ella. Estaba mortalmente herida, pero tuvo la suficiente lucidez para comprender lo que había ocurrido, una verdad que siempre había estado ante sus ojos y que probablemente ni siquiera Ginebra sospechaba, que amaba a su primo con más ardor del que correspondería a un pariente, y que Gralens en algún momento había alentado ese sentimiento. Los celos os ciegan, querida hermana, respondió Morgana, llena de cinismo. Habéis conseguido separarme de Gralens, pero yo tengo algo que nunca tendréis, un hijo suyo. De pronto, una gran calma inundó a Ginebra, como si hubiera recordado que ella era quien gobernaba ahí, aquella cuya voluntad de hierro nadie quebrantaría. Con gran placer os entregaría a Urien de Gore y le haría saber que su esposa es una adúltera que lleva en el vientre el hijo de otro hombre, la amenazó. Pero no me corresponde ese honor. Responderéis ante vuestro hermano Arturo. Él decidirá vuestro destino. El semblante de Arturo se envolvió de color de la cera al escuchar lo ocurrido. Después se encendió de ira. Por último, se contrajo de dolor. Ginebra los había reunido en secreto a las afueras de la ciudad, fingiendo un paseo a caballo. Había detenido sus monturas bajo un gran arce cuya copa empezaba a teñirse de ámbar. Las hojas caían como lágrimas, presagiando el otoño. Para entonces se tiñarían de vivo rojo como los cabellos de Morgana. Ella mantuvo en todo momento la cabeza alta. No estaba dispuesta a ceder ante la culpa ni la vergüenza. Solo se conmovió al ver el sufrimiento de su hermano. Ya no le parecía tan joven. En ese momento lo veía como en aquella promoción aciaga, con el espíritu vencido y la desesperanza velada en sus ojos. Urien de Gore no puede saber lo ocurrido, dijo finalmente, y buscó apoyo en el tronco del arce, golpeado por el desaliento. Rompería el tratado de paz y declarará la guerra a Camelard si llegara a saber que el sobrino del rey Leodegrance ha dejado encinta a su esposa, pero también me acusaría a mí como señor de mi casa. Logres perdería a un valioso aliado y los enemigos sumarían a su causa a un señor furioso, ávido de venganza. Ese secreto jamás debe conocerse. ¿Qué puedo hacer por ayudarte, hermano? ¿Qué puedes hacer? Inquirió él como si hubiera recibido una bofetada y la miró con una furia herida. Al deshonrarte, también me has deshonrado a mí. ¿Acaso pensaste que tus impulsos no tendrían consecuencias?
Has puesto en peligro lo que con tanto esfuerzo hemos logrado, las alianzas, las guerras ganadas, con muchas vidas perdidas en el campo de batalla. ¿Cómo has podido traicionarme así? Morgana retrocedió un paso, golpeada por su despecho. Se fijó en la enseña que vestía su torso, la terrible silueta alada del dragón. Se parecía demasiado a aquel otro estandarte bajo el que su padre, el duque Gorlois, cayó muerto, defendiendo su bastión de terrible, de Terravil, de un injusto asedio. La sangre de Uther Pendragón ardía con fuerza en las venas de su hermano. ¿También tú crees que soy una hechicera y que todo esto es fruto de la perversión? Le preguntó, dolida e indignada por igual. Por salvaguardar tus alianzas, acepté casarme con un hombre de piedra que me tomaba cuanto le placía, en una tierra donde todos me desprecian. ¿Qué sabes tú del sacrificio y del dolor? ¿Acaso no deseabas para tu hermana la felicidad? ¿No es eso lo que me dijiste en nuestros paseos de Carleón? Cuando los hombres buscan los brazos de otras mujeres, no se les reprocha ni se les acusa de lasciva. ¿En qué es que nosotros somos las únicas pecadoras? Arturo cerró los puños con fuerza, impotente. De nuevo su semblante se transformó por la ira, y cuando habló, lo hizo con la fuerza de un rey cuya palabra es ley y su sentencia irrevocable. Volverás a Gore, parirás ahí a tu hijo y se lo entregarás al rey Urien como su legítimo heredero, decretó con dureza. Si conoces algún brebaje que pueda adelantar el día del alumbramiento, tómalo para que tu esposo no sospeche que el niño no es tuyo. Dicho esto, y sin darle opción a réplica, Arturo volvió a montar su caballo y apretó con tanta fuerza las riendas que los nudillos se le volvieron blancos. Un heredero es cuando Urien esperaba de una esposa, y una vez que se lo haya dado, no demandará más de ti, añadió condescendiente sin mirarla. Cuando hayas cumplido con tu deber, si no deseas permanecer más tiempo en Gore, serás libre de regresar a un convento. Sin más demora, Arturo espolió su montura y partió al galope, dejando a Morgana y a Ginebra a solas, bajo las ramas del gran arce. Un fuerte viento se levantó desde el norte y sacudió a ambas mujeres. No olvidaré jamás lo que has hecho, le juró Morgana, sellando con su promesa un odio mortal y una enemistad eterna. Tampoco yo, le contestó Ginebra, sin amilanarse, altiva y desafiante. Con su mirada, la doncella de Camelart le advirtió de que ni habría perdón por su parte, ni se complacería de su destino. Sin perder su distinguida postura, subió a lomos de su palafrén y se alejó sin prisa, de regreso a la ciudad de Carohais. Tras verla marchar en su corcel inmaculado, Morgana cayó de rodillas, se aferró a la hierba húmeda y rompió a llorar amargamente. Con su sutil inteligencia, Ginebra solo le había arrebatado a su amante, sino que también había logrado algo todavía más doloroso para ella: apartarla para siempre de su hermano. El suelo era ceniza bajo sus pies. Ahí donde
El verde musgo solía crecer exuberante, ya no había más que un terreno polvoriento. Los tejos milenarios, testigos del paso de las eras, estaban secos y quebrados. Aquellos ancianos árboles habían contemplado con serena resignación el auge y el ocaso de distintas civilizaciones. Ahora Morgana contemplaba el fin de su larga existencia. El monte negro se había convertido en un erial desprovisto de toda vida. El fresco manantial también se había secado y Airmid no estaba. Aquella ausencia fue lo que más le había dolido hasta entonces. La vieja magia está desapareciendo del mundo, oyó a sus espaldas. No le sorprendió ver que se trataba de Merlín. El hechicero había madurado desde la primera vez que se encontraron, aquella terrible noche de tormenta, y en su mirada velada por la tristeza, Morgana vio que el peso de la edad había caído con contundencia sobre él al contemplar toda aquella desolación. Ella, en cambio, solo podía sentir furia. Un Dios único, susurró con la boca envenenada por la amargura, no deja lugar para nada más. Siempre he creído que los dioses viejos y los nuevos podían convivir con armonía. He luchado por ello, pero ahora convivir en armonía, estalló Morgana. Aquí solo veo las trazas de una guerra. Estos ancianos árboles son los cadáveres que han sucumbido en la batalla. Los cristianos no desean convivir con nadie que sienta de manera distinta, sino vivir en su pequeño mundo donde solo caben los que son como ellos. ¿Acaso no lo ves? Merlín no contestó, tan solo se arrodilló frente a la oquedad que antes fue el manantial de Airmid y la acarició como si se despidiera de una vieja amiga. La sanadora del Monte Negro ya no está aquí, pero todavía queda un lugar lleno de magia antigua. Hacia el este, un círculo de piedra es el último reducto de los viejos dioses. Quiero que vayas ahí conmigo, Morgana, por eso he venido a buscarte. Es mucho todavía lo que te queda por aprender, dijo finalmente, y solo yo puedo enseñarte. Ya me lo advertiste hace mucho tiempo, que un día lejano volvería a ser tu alumna. No es cierto. Entonces me llamabas Lo Tut Roi, Mil Rojo, respondió Morgana. Tú eras Fray Brennan. Me enseñaste el significado de las palabras, el nombre de las estrellas en el cielo. Rompiste en pedazos a mi familia y luego convenciste a Uther Pendragón de que me llevara a un convento para poder educarme a tu conveniencia. Fuiste tú quien reveló a Arturo mi paradero, quien hizo que conquistara mi corazón con ese libro de las estrellas. Urdiste mi matrimonio con Urien. Siempre has manejado mi vida a tu voluntad. Todo. ¿Para qué? Para traer la paz a esta tierra, le aseguró Merlín, poniéndose en pie. Pero tu amor por el sobrino del rey, Leodegrance, es algo que no pude prever ni tampoco evitar. Hay fuerzas más poderosas que la mía en este mundo, y esa es una de ellas. El hechicero observó su vientre plano de nuevo. Vuestro hijo será un gran caballero al servicio de Arturo. Eso sí puedo verlo, le vaticinó, y el rey Urien nunca sabrá que su heredero, Yavin, no lleva su sangre. Morgana se acarició el vientre como si pudiera todavía tocar al bebé que había sacado de él y que tuvo que entregar nada más llegó al mundo. Urien ni siquiera tuvo la decencia de contar con ella para bautizar al niño. Pensé que al entregarme al amor sería libre.
Ahora sé que es la más cruel de las ataduras. No había vuelto a tener noticias de Gralentz. Nadie había vuelto a verlo ni podía explicarse su desaparición. Tus ojos ven lejos, pero no más que los míos, le advirtió Morgana, embargada por rencor. Ya no le asombraba que Merlín conociera su mayor secreto, algo que solo sabían Arturo, Ginebra y ella misma. He tenido visiones de tiempos futuros, he vislumbrado el ocaso de este reino, he visto sucumbir tu sueño de paz. También yo tengo un sueño. Muchas veces he soñado que era una gran reina y hechicera, que empuñaba la espada mística y que hundía en el pecho de un dragón. Nunca he sabido quién era ese dragón en cuya sangre me bañaba placer. Dímelo tú, Merlín. ¿Es Arturo? ¿Seré responsable de su muerte? Muchos dirían eso, afirmó Merlín, y acarició su mejilla como si todavía viera en ella a aquella niña que conoció en Tintagel. Morgana, desde que te vi por primera vez, supe que eras una criatura única. Llevas el aliento de la diosa Morrigan, y al igual que ella, eres muerte y también vida. Provocarás la caída de Arturo, pero también serás su salvación. A ojos de este mundo encarnarás todo lo que una mujer puede ser, una compasiva sanadora y también una malvada hechicera, una mujer leal y también una traidora lujuriosa. Se hablará de tu belleza y de tu monstruosa fealdad. Serás temida por tus terribles poderes mágicos y también admirada por la misma razón. Al final, tan solo tú sabrás la verdad, que eres Morgana, una mujer libre. El roce de Merlín en su piel era extraño, como si fuera la caricia de uno de esos ancianos tejos, una fuerza antigua que se resistía a desaparecer. ¿Me aceptas de nuevo como tu maestro, L'Homme Double Rual? En ese instante, Morgana vio con claridad la debilidad que el hechicero sentía por ella, una mezcla de devoción, admiración y atracción primordial. Lo odiaba tanto como Arturo a Ginebra, a Urien y a todos los que habían retorcido su vida, pero había aprendido algo de la doncella de Camelers, que una sonrisa podía ser más poderosa que una espada y podía ganar más guerras. Te acepto, le respondió, y sus labios se curvaron con una satisfacción que auguraba grandes victorias. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro. Vamos a ver ahora nada más algunos anexos, que viene lo que es el mapa de la Britania, lo que es el árbol genealógico de Morgana, símbolos y compendios. Aquí en el mapa, Escocia, etc. Aquí está el árbol genealógico, está Constance, los Tamainés, Pedragón, Uther y Morgana. O sea, Morgana es hija de Ingrains. Ingrains es la mamá de Arturo, Morgaus, Lot de Morgana. Y Morgana tiene a su hijo y Bonets con, bueno, y más abajo está la dama del lago, Nimue, que la vamos a ir viendo después. Aquí vienen los estandartes. Está Gorlois de Tintagel,
que son 3 cabezas de león rojas sobre un fondo negro tronchado por líneas rojas, simbolizan la fuerza y la ferocidad del duque de Tintagel. Está el escudo Netres de Garlot, el sol sobre fondo azul, como el astro en el firmamento, representa la ambición de un caballero que quiere ampliar las fronteras de sus dominios. Lot de Lotiant, nobleza, ambición y firmeza, muestra el plateado del blasón de Lot, pero también valor y osadía, representadas por la esquina roja. Está el emblema de Arturo, el dragón en posición rampante y con las alas extendidas, preside la heráldica de Arturo una vez coronado rey. Graelents de Camelerts, el leopardo es característico del reino de Camelerts, rampante, y en campo rojo domina el estandarte del valeroso Graelents. Urien de Gore, 3 cuervos negros, 2 en jefe y 1 en punta, sobre fondo plata, hacen temer a este caballero agresivo e impulsivo. El rey Urien de Gore, que es el esposo de Morgana. Vamos a ver un compendio. Aves oscuras. Los cuervos siempre respondían cuando los reclamaba Morgana. Había trabado un íntimo vínculo con todas las aves oscuras. Las monjas las tenían por criaturas de mal agüero, pero ella solo veía su belleza, reconocía en ellas una parte de su propia naturaleza. La visión de un cuerpo, un grajo o una corneja, solos o en bandada, era a menudo presagio de un cambio de fortuna. Es por ello por lo que los seguidores del Dios único las consideraban impias, pues ¿cómo se concebía que una mera ave pretendiera conocer sus designios? Sin embargo, otros como Merlín o Morgana, vinculados como estaban a las fuerzas de la naturaleza más ancestrales, sentían predilección por ellas, por su inteligencia y por su afán de libertad, rescoldos alados de los que un día había sido y corría el peligro de no ser nunca más. El cuervo y sus parientes eran animales sagrados para los celtas, para quienes simbolizaban la sabiduría y la protección, y bien también la guerra y la destrucción. La destrucción, empero, que antecede a la renovación. Por ello se decía que Morrigan, la diosa de la muerte, se presentaba en todos los combates adoptando la forma de un cuervo a fin de infundir fuerza y vigor a los guerreros. Otra divinidad que también solía asociarse al cuervo fue Lug, cuyo nombre deriva de Lugos, que significa negro y cuervo. Este dios de la luz, uno de los preeminentes en el panteón celta, mantenía una conexión muy profunda con estas aves y hacía uso de su poder profético a modo de oráculo, a fin de vaticinar futuras invasiones y planificar ventajosas estrategias militares para hacerles frente. También hubo héroes destacados asociados a esta ave, como por ejemplo el galés Bran el Bendecido, del galés Bendegueidefrance, que literalmente puede traducirse como cuervo bendecido, una figura legendaria, una figura de legendaria sabiduría.
luego vemos a Gralens de Camelers. Los caballos de Gralens tenían el color del trigo en verano y caían algo salvajes sobre sus hombros. Los cabellos de Gralens tenían el color del trigo en verano y caían algo salvajes sobre sus hombros, a la usanza de los britones. Su mentón estaba sombreado por una barba juvenil, igualmente rubia. Valiente Ilián Caballero, sobrino del rey Leodegrance de Camelers, y como él, servidor de la noble causa del rey Arturo, a pesar de su juventud, por su coraje y templanza, fue el emisario escogido por Arturo para mediar con su hermana Morgana, que por aquel entonces justo había abandonado el convento de Corniales, en el que había pasado toda su infancia. Sin embargo, aquella empresa, preñada de buenas intenciones, tendría trágicas consecuencias, a causa de los sentimientos que acabaron embargando a los dos jóvenes. La figura de Gralens, también conocido como Guiomar, Gingamor y Gingemar, hunde sus raíces en un texto anónimo bretón que lleva como título el nombre del protagonista. En él se narra la historia de un joven que, tras rechazar las insinuaciones amorosas de la reina, se enamora de la señora de las hadas y marcha con ella a otro mundo. Debido a sus sugerentes menciones a una orden sagrada de caballeros y a una isla preñada de magia, esta leyenda se incorporaría de forma muy natural a los mitos del rey Arturo y su corte. Morgana. Morgana, hay algo en ti muy poderoso, una fuerza inusual, le recordaba el rumor del viento. Ha sido tocada por la diosa Bruna, aquella que antaño exhalaba la fuerza en los guerreros, la señora que traía la muerte y la destrucción y también la vida. Su esencia yace en ti y tú en ella. Temible hechicera, acaso la más poderosa que jamás diera el linaje de los mortales, mujer resuelta y de voluntad férrea, que hizo temblar los cimientos del reino de Arturo, hija mentor del duque Gorlois y de Ingraine, y hermanastra de Arturo, el carácter de Morgana, temido y admirado a un tiempo, fue forjado por la desgracia de quien pierde a un padre y el oprobio de quien ve a otro hombre, Uterpendragón, usurpador de su puesto. También la severidad del convento de Cornelius, al que fue enviada tiempo después en contra de su voluntad, donde fue menospreciada por sus compañeras y superioras, alimentó su rebeldía. Sin embargo, a pesar de la soledad experimentada durante aquella larga reclusión, lejos de su familia y de su hogar, halló refugio en los libros, internándose así por los caminos de la sabiduría ancestral, de quienes han abjurado de la religión del Dios único, cuando ya había asumido que su vida iba a limitarse a esas paredes y a ese dolor, llegó de forma inesperada el amor, al que la joven se entregó sin reservas. Pero esa promesa de libertad se truncó y Morgana se refugió entonces en los rincones más oscuros de su propia alma, donde habitaba una terrible divinidad. La gran maga había despertado,
orgullosa y libre, y reclamó justicia contra todos aquellos que habían pretendido utilizarla para sus propios fines. Ni Morgana ni el reino quedarían incólumes. Las primeras alusiones a la figura de Morgana la representan como hada o maga esencialmente bondadosa, que habita la isla mágica de Avalón y que cura de sus heridas a un rey, Arturo, con el que aún no tiene ningún vínculo familiar. En los relatos galeses más antiguos, Morgana tiene un antecedente claro en Morrigan, la diosa celta de la guerra, que simboliza tanto el final como el comienzo, la destrucción, pero también la vida que se deriva de ella. Con la diosa también se vincularía el origen del nombre de Morgana, pues se cree que podría venir de Mori Gena, que significa nacida del mar, o de Moroin, una antigua palabra bretona que significa sirena. No será hasta su aparición en narraciones posteriores a lo largo del ciclo artúrico medieval cuando pasará de férrica sanadora a convertirse en media hermana del rey Arturo por parte de la madre de ambos, Lady Ingraine. De ella heredará sus orígenes celtas y sus dones sobrenaturales, que la llevarán a ser conocida por sus compañeras del convento, donde se cría como Morganada, la Faitz, el hada. Finalmente, la tradición presentará a una Morgana capaz de sanar, volar y cambiar de forma gracias al adiestramiento recibido de Merlín, que muestra sus primeros signos de animadversión hacia Arturo y Ginebra, y que está enamorada del caballero Lanzarote. Esta evolución nos revela a una Morgana que crece en importancia, mucho más compleja y ambigua, destructora pero también salvadora, una criatura bella pero al mismo tiempo de monstruosa fealdad, cuyo protagonismo se ha dejado de aumentar con el paso del tiempo. Sin Cajel Chilillo D. no era un castillo acogedor, ni famoso a la vista. Sus rudos muros de pizarra húmeda y sus torres achaparradas le otorgaban una apariencia siniestra, mas no era su belleza aquello que le otorgaba su valía. Tintagel no había sido construido para agradar, sino para resistir. Imponente bastión capaz de resistir los embates del tiempo, los elementos y los ejércitos, enclavado en un peñón al noreste de Corniales, como si fuera una extensión natural de este, circundado de hileras de traicioneros arrecifes, el castillo de Tintagel se mostraba tan impertérrito como inexpugnable, hasta tal punto de que ni todos los ejércitos sajones unidos para conquistarlo lograrían su propósito. Durante largo tiempo sirvió como refugio para la familia del duque Gorlois, la duquesa Igraine y sus 3 hijas, mientras el rey Utherpendragón, enarbolando el estandarte de los dragones, profanaba sus tierras. Los muros del castillo fueron testigos mudos de la concepción de Arturo, el día en que Utherpendragón, transfigurado en Gorlois por mediación de la magia de Merlín, yació con Igraine, un hecho que acabaría
determinando el destino de todos los habitantes de la isla. La realidad histórica del castillo de Tintagel es conocida a través de las ruinas aún conservadas y de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo. Si bien historia y tradición han quedado unidas a partir del relato de Geoffrey de Monmouth, quien situaba el nacimiento de Arturo en este lugar, lo cierto es que el castillo no fue construido hasta más tarde, en el siglo XIII, por Ricardo I, conde de Cornalius. Aunque posteriormente fue abandonado, se ha constatado que el lugar fue uno de los núcleos más importantes de Europa occidental, pues se han hallado restos de asentamientos muy anteriores a la construcción del castillo, como un puesto de avanzada militar de la época romana y una variedad de artefactos que demuestran la importancia del enclave en el comercio marítimo de los reyes celtas de Cornelius con los pueblos mediterráneos. Bueno, aquí concluimos con lo que es los anexos y ya terminamos el libro de La Maga Morgana y el Fuego de la Venganza. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.